Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta ocasión hablaremos del análisis y la paráfrasis, conceptos, recomendaciones y diferencias. Otra de las cosas que de repente se nos confunde si no sabemos diferenciarla muy específicamente. Así que acompáñame. El análisis. ¿Qué es un análisis? Es la identificación y separación de los elementos fundamentales. Es decir, se descomponen y se desintegran las ideas. ¿Cómo se hace la paráfrasis? Cuando se trata de un texto corto, como un artículo, un reportaje, un fragmento, etcétera, se realiza separando la idea de cada párrafo. Si es un texto largo, una conferencia, un folleto, un libro, se separan las ideas centrales de los subtemas. Entonces, si es un texto corto, separamos la idea de cada párrafo. Si es un texto largo, se separan las ideas centrales y los subtemas. Ve tomando nota. Puntos a considerar. El análisis conduce a la automatización de ideas. En el análisis se descomponen o desintegran las ideas. Primero se realiza el análisis, luego la síntesis y por último el resumen para expresar lo esencial. ¿Cuál es la técnica del parafraseo? Consiste en expresar con nuestras palabras una idea o frase, sin omitir lo esencial de su contenido. Parafrasear es utilizar las ideas de otra persona, pero usándolas como si fueran propias. No es simplemente cambiar superficialmente el texto, algunas palabras por otras sinónimas o alterar su orden. Es leer el original, comprender lo que el autor dice, sintetizar la información y entonces escribirla con nuestras propias palabras. Eso es el parafraseo. Leo, comprendo, extraigo, expreso con mis palabras, pero no cambio la idea del autor. Parafrasear no es un resumen de las ideas principales. Parafrasear es usada para reescribir ideas en diferente forma, algunas veces más directo, de forma más simple que la original. Cuando usted parafrasea usando las ideas de alguien, pero no con las mismas palabras, usted tendrá que mencionar el autor de la fuente en el texto o en una nota al pie de página. Si usted usa las palabras exactas de alguien, usted necesita usar los signos de citación, comillas inglesas o francesas y dar crédito de la fuente, ya sea en el texto o en una nota al pie de página. Parafrasear es, por ejemplo, sustituir palabras con sinónimos, usar diferente orden de palabras, variar parte del discurso y usar voz activa y voz pasiva. Pero todo esto no nos exenta o exime de citar al autor de la idea original. Eso quiero que lo empieces a recordar porque vamos a entrar al uso de normativas APA. Voz activa y voz pasiva. Escribe es escrito. Escribió fue escrito. Escribirá será escrito. Escriba, sea escrito. Voz activa, voz pasiva. Muy importante recordar. Elementos del parafraseo. Leer más pensar es igual a un adecuado parafraseo, porque de esa manera no cambiaremos la idea del autor. Procedimiento del parafraseo. Leer varias veces el escrito original. Escribir, es decir, hacer un listado
o subrayar ideas principales que se observan. Explicar de forma propia lo que se ha aprendido, ya sea verbalmente o por escrito, sin cambiar la idea del autor. Lo importante es que te expreses con tus propias palabras. Primero debes fijarte en el tipo de texto que vas a leer, expresar el significado del texto con tus propias palabras, y el escrito no debe perder nunca la idea del autor. Es decir, no podemos cambiar el sentido de lo que quiere expresar. Recomendaciones para parafrasear. Cambiar la voz pasiva por activa o viceversa. Ya vimos algunos ejemplos. Cambia la estructura de las palabras, oraciones y párrafos. Resume frases y párrafos. Usa sinónimos para todas las palabras. ¿Cómo se realiza la paráfrasis? Paso 1. Leemos el texto original para introducirnos en el tema. Paso 2. Identificamos la idea principal y las ideas secundarias del texto. Paso 3. Reemplazamos las palabras e ideas por otras, asignando tu propia redacción. Paso 4. Lee la paráfrasis y compárala con el texto original. De esta manera, en el paso 1, nos vamos a permitir iniciarnos en la temática. ¿De qué trata el texto? En el paso 2, vamos a identificar ideas principales y secundarias del texto. Una idea principal expresa la esencia del mensaje del autor y determina la causa principal del desarrollo de las ideas o hechos subsiguientes. En el paso 3, reemplazamos las palabras e ideas por otras asignando la propia redacción. Antes de realizar este paso, es aconsejable releer el texto las veces que sean necesarias y buscar los significados y sinónimos de conceptos que no sepamos o desconozcamos. En el paso 4, leemos y comparamos con el texto original para verificar que en realidad estamos parafraseando, es decir, utilizando nuestras propias palabras, que no estamos copiando y que no estamos cambiando la idea del autor. Al finalizar, tenemos que responder: ¿el nuevo escrito resguarda el sentido y coherencia original? Para tener en cuenta, paráfrasis mecánica es la que sustituye por sinónimos o frases variables y mínimos los cambios sintácticos, las expresiones de un autor o texto. La paráfrasis constructiva es la que rehace un enunciado dando origen a uno que cuente con características muy diferentes pero conservando el sentido original. De tal manera, la paráfrasis mecánica es para principiantes. La paráfrasis constructiva es la paráfrasis que debiéramos utilizar como estudiantes universitarios. También existe el antiparafraseo con la historia. De seguro hemos visto este tipo de memes en las diferentes redes sociales. La gente bruta no sirve para nada, pero Bolívar, no podemos poner eso. Entonces se escribe: un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Simón Bolívar. Hemos visto mucho este tipo de memes. Ejemplos de paráfrasis. Si el texto original nos está diciendo: elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida, lo cual lo dijo Confucio, mi paráfrasis sería: si te gusta tu trabajo, lo verás como un placer y no como una obligación. Esas son paráfrasis constructivas. Ahora, como actividad, tú vas a elegir una frase sobre educación y la vas a parafrasear. No olvides mantener la idea del autor y no cambiar el sentido. Eso es sumamente importante. Así de sencillito va a estar. Vamos a parafrasear solamente. Mi parafraseo. Yo te pongo el ejemplo de lo que yo voy a hacer. El gran objetivo de la educación no es el conocimiento,
sino la acción. Herbert Spencer. Mi paráfrasis me ha gustado mucho. La realicé desde el 2020. El fin de la educación es formar individuos capaces de tomar sus propias decisiones, de resolver problemas y aprender de sus errores y aciertos. Asensio 2020. Así es, no es el conocimiento, sino la acción. ¿Y cómo aprendemos? De nuestros aciertos y de nuestros errores, porque de todo se tiene aprendizaje. Espero que esto te dé una idea para la actividad que vas a realizar. Muchas gracias por tu atención, doctora María del Carmen Asensio Mercado.